el año 24 acabó relativamente raro, ¿no? Sin un efecto diciembre, sin ese efecto Santa Claus que suele ser normal en los mercados financieros en Estados Unidos. Y el efecto enero ha sido relativamente modesto al inicio del año y después con un comportamiento muy dispar entre las empresas tradicionales en Estados Unidos y las empresas tecnológicas. Si vemos ahí el índice Dow Jones, vemos cómo tras el doble techo, ¿no?, marcado en diciembre, el mercado tuvo, principios de diciembre, el mercado tuvo un efecto bajista relativamente moderado de unos 1000 puntos para acabar el año pues aproximadamente 1000 puntos por casi 2000, de hecho, por debajo de los máximos. Ahí el mercado consolida, hay, como veis ahí, una figura de vuelta semanal que más o menos coincide con la segunda semana, de hecho, del año. Y a partir de ahí lo que es el mercado tradicional ha recuperado pues prácticamente la totalidad de lo perdido durante ese diciembre tan raro. Más que nada porque ha coincidido, ahora vamos a ver, con una volatilidad tremenda en los mercados tecnológicos que ha propiciado que una parte del dinero se vaya a las inversiones más tradicionales. Desde aquí, yo creo que, sinceramente, aunque el mercado está a unos niveles relativamente exigentes, el mercado ha estado mucho más sobrecomprado en momentos anteriores. Estoy pensando incluso después mismo de la pandemia, ¿no? Las empresas están bien consolidadas, están mostrando crecimientos en general sólidos. Lo hemos tenido recientemente resultados, por ejemplo, de Carnival, que ha duplicado el EPS, el beneficio por acción, que se estaba prediciendo. Entonces, todo esto, lógicamente, nos da una cierta tranquilidad de que el mercado tradicional puede atacar máximos. Otra cosa es que lo rompa. Me doy cuenta que el doble techo en torno a los 45.000, 45.100 puntos va a ser duro. Donde hay que ver qué es lo que va a pasar, efectivamente, es en el Nasdaq, ¿no? El Nasdaq ha sufrido pues unos días absolutamente locos. Os lo voy a poner en diario para que se vea mejor, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido una volatilidad enorme con bandas de Bollinger que se cerraron pues, hace aproximadamente una semana, que veis ahí en el gráfico, y la noticia muy difícil de interpretar, ¿no? Pues, básicamente del desarrollo por parte de China, ¿no? De este nuevo jugador de inteligencia artificial DeepSeek a un precio mucho más barato y con mucho menos consumo de datos de lo que sus competidores norteamericanos pues están llevando a cabo. Y esto pone en cuestión dos grandes cosas. Primero, hasta dónde llegan las bondades de esta nueva inteligencia artificial. Ya hemos visto cómo hay, bueno, pues reclamos por parte de OpenAI de que, bueno, ha habido un cierto uso de información que pertenecía por patente a OpenAI y luego, lógicamente, hasta dónde efectivamente esta inteligencia se ha entrenado de una manera suficiente y, bueno, algunos problemas, por ejemplo, la interpretación de gráficos, etcétera, etcétera, que todavía no llega a los niveles de sus competidores de Estados Unidos. Así que hay que tener cuidado con la interpretación de estos datos. Pero en cualquier caso, como vemos, el mercado ya, igual que el mercado tradicional, pues marcó en torno a 22.000 sus máximos previos del año, los había prácticamente recuperados y esta disrupción de una inteligencia artificial que básicamente no ha usado los chips estadounidenses de Nvidia, una empresa como Nvidia que está completamente de locos su cotización bursátil, nos ha llevado a este gap bajista y ha roto ese canal alcista que tenía el Nasdaq que le llevaba otra vez a atacar máximos. En mi opinión, el impacto de DeepSeek va a ser mucho menor del previsto. Creo, sinceramente, conociendo un poquito las noticias a los que nos tienen acostumbrados los mercados en China, que previsiblemente yo creo que esto se va a quedar en mucho menos. Pero sí que es cierto que sí hay un efecto y es esa apuesta tan decidida que han hecho muchas empresas americanas por invertir en centros de datos, por invertir en consumo masivo de información vía Big Data. Todo eso, que son miles y miles de millones. Recientemente Amazon cifraba, creo que eran 80.000 millones, ¿no? Su inversión para estos próximos años en ese tipo de centros. Bueno, pues todo esto queda un poco en cuestión porque los chinos, al parecer, sí que han sido capaces de desarrollar con mucho menos inversión este proyecto. Entonces, ¿a quién va a afectar esto? Pues sobre todo va a afectar las grandes empresas de, bueno, de semiconductores. Ahí tenéis el gráfico diario
de Nvidia, cómo efectivamente de repente, claro, Nvidia es una empresa que absolutamente de locos, con lo que había subido, supongo aquí un gráfico muy largo plazo, ¿no? Veis cómo en los últimos 2, 3 años la empresa valía 17 y vale 160. Entonces, claro, una noticia que pone en duda esta estrategia, pues lógicamente nos mete en cuestión. Y luego, muy curiosamente, fijaros, el mercado se ha ido a aquellas empresas que habían sido mucho más prudentes. En una nueva tecnología hay dos maneras de acometerlo. Ser el primero, ahí veis el gráfico absolutamente brutal de Apple en la última semana. Veis mejor aquí en el gráfico diario cómo rebota de mínimos. Entonces, aquellas empresas que habían apostado por ser más prudentes, es muy, bueno, oye, yo no sé si esta tecnología va a triunfar o no, pues ahora mismo son las que están haciéndolo mejor en la bolsa de Estados Unidos. Y por el contrario, aquellas empresas que han sido más decididas, pues ahora mismo están pagando ese hecho de ser tan innovadoras. Creo que hay que estar un poquito fuera de semiconductores en general, a ver qué pasa. Creo que hay que ser mucho más prudente en tecnológicas. Va a haber un cierto traspaso a las empresas tradicionales porque el fondo de la economía en Estados Unidos no está mal. Me gustaría simplemente ver un poquillo con vosotros la evolución del mercado de tipos de interés, el 30 años, que vemos, lo voy a poner también para que lo veáis un poquito más a largo plazo, vemos cómo efectivamente ya empieza a mostrar ciertos signos de, como veis ahí, esa tendencia alcista. Ya nos hemos aproximado, incluso supera en algunos momentos el 5%. La inflación está de vuelta. Es una pena, si vemos también en España, por ejemplo, el 30 años, pues vemos que aquí es menos evidente, porque, bueno, de alguna manera, pues el Banco Central Europeo sí que parece que todavía va a bajar los tipos, pero vemos cómo efectivamente la inflación está de vuelta. Y eso va a ser un peso en los mercados y sobre todo en las tecnológicas, que son las más endeudadas y cuya volatilidad de beneficios es más baja. Y acabo simplemente con el índice IBEX 35. Prometo hacer un vídeo la semana que viene para repasar otros mercados. Y como veis, el IBEX 35 está otra vez ahí. De nuevo nos volvemos al ataque en el 12.300. El IBEX no tiene componente tecnológico y es en ese flujo de fondos hacia sectores tradicionales como la banca, el turismo, etcétera, etcétera. El IBEX es un mercado, es una apuesta más o menos segura. Vuelvo a decir, en este gráfico a largo plazo, hemos estado aquí tantas veces, fijaros dónde estamos, ¿no? Comparativamente, pues estamos a niveles más o menos, ahora mismo, la última vez que los vimos de 2008. Tener mucho cuidado, 12.700 es un punto de recuerdo muy importante para mucha gente y ahí es donde previsiblemente si lo supera puede haber un movimiento alcista. Esperemos que así sea.